Si estás pensando en trabajar por tu cuenta, ya sea como freelancer o como profesional, quizás estás pensando en abrir tu propio negocio o mudarte a España como un nómada digital, entonces este video es para ti. En este video te explicaré todo, o casi todo, lo que debes saber antes de convertirte en autónomo, ya que si tomas esta decisión y cambias de opinión, podrías perder algunas bonificaciones y ventajas. Te hablaré de los requisitos, del coste aproximado, del proceso y de algunas ventajas y desventajas que tiene ser autónomo. Además, te daré un par de consejos para que tu camino hacia el emprendimiento sea mucho más fácil. Así que si estás decidido en emprender esta aventura llamada ser mi propio jefe, entonces acompáñame en este video. Antes que nada, quiero felicitarte, ya que tomar la decisión de ser autónomo no es la más segura, ni mucho menos. Pero si te esfuerzas un montón y todo sale bien, te aseguro que es la más gratificante. Ahora bien, ¿tengo que ser autónomo para hacer cualquier actividad? La respuesta es no. No es necesario darte de alta como autónomo si vas a hacer alguna actividad y cobrar por ello. Pero ten cuidado, la ley dice lo siguiente: si tu actividad es constante y lucrativa, entonces debes darte de alta como autónomo. Si quieres emitir cualquier clase de factura, también debes hacerlo. También, si tu actividad es lucrativa, pero no es constante y no quieres emitir facturas, pero supera el salario mínimo interprofesional, unos 12.000 euros al año, entonces debes darte de alta como autónomo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Si vas a pasear al perro de tu amigo una noche y le vas a cobrar 50 euros, no debes darte de alta como autónomo. Pero, si vas a pasear al perro de tu amigo muchas noches y le vas a cobrar 50 euros, entonces tu actividad sería considerada habitual y sí debes darte de alta como autónomo. También, si vas a cuidar al perro de tu amigo solo una noche, pero le quieres hacer alguna factura, debes darte de alta como autónomo. Hacienda exige a cualquier persona para emitir facturas que esté dada de alta en la RET, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y por último, si vas a cuidar el perro de tu amigo, no le vas a emitir factura, pero le vas a cobrar 13.000 euros por una noche, también debes darte de alta como autónomo, ya que estás excediendo el salario mínimo interprofesional. Ahora bien, ¿qué tan constante es constante para que la ley determine que debes darte de alta como autónomo? ¿Qué tan habitual es habitual? La verdad es que la ley no lo especifica. La ley dice claramente que si es habitual, debes hacerlo y que se determinará qué tan habitual es habitual en una corte. Pero cuidado, si estás en corte, quizá habitual sí fue muy habitual. Así que tengamos un poco de sentido común. Ya sé, mucha gente no tiene sentido común. ¿Quién puede darse de alta como autónomo o en el RETA? Es bastante lógico, pero hay que decirlo. Número 1. Debes ser residente legal de España, es decir, tienes que tener una permanencia validada legalmente. Número 2. Debes ser mayor de edad o mayor de 16 años en el caso de estar emancipado. ¿Qué es emancipado? Ese será otro vídeo. Por último, debes estar libre de deuda fiscal, es decir, estar al día con los pagos que debas hacerle al gobierno. No le puedes deber al gobierno y querer trabajar como autónomo. No se puede. Ahora ya sabes cuándo debes darte de alta y quién puede darse de alta. Vamos a lo importante. ¿Cuánto cuesta ser autónomo? Empecemos desde el coste mensual hasta el coste anual. El coste mensual de ser autónomo es entre 230 y 500 euros al mes. Esto variará en función de tus ingresos. No te alarmes. Si te estás dando de alta por primera vez, existen bonificaciones que te comentaré enseguida. Número 2. Cada 3 meses, un autónomo también debe pagar algo. Debe pagar la retención del IRPF. Es decir, debe pagar aproximadamente un 15% de su facturación total. Esta se usará luego para pagar la declaración sobre la renta. Y por último, una vez al año hay que hacer la declaración sobre la renta. Este es el verdadero impuesto que pagamos con la retención del 15% que hemos estado guardando. Variará en función de cada quien. Hay personas que tienen más deducciones y personas que tienen menos deducciones. Por ejemplo, una madre soltera con hijos y dependientes mayores tendrá muchas más deducciones que un hombre casado cuya pareja perciba un ingreso alto y no tengan hijos ni dependientes mayores.
Si tu acumulación del IRPF es suficiente para cubrir esto, no tendrás que pagar nada. Si excede este monto, el gobierno te devolverá cierto dinero. Pero si hace falta, cuidado, tendrás que pagar la diferencia. Y por último, pero no menos importante, no olvidemos el IVA. El IVA no lo tenemos que pagar nosotros, somos meros recolectores de este impuesto. Pero si no eres diligente con esta actividad, puedes terminar absorbiendo la carga de IVA tú. Muchos autónomos facturan 100 euros y se olvidan del IVA, pero recuerda que de todo lo que facturas debes cobrar el 21%, es el valor agregado sobre la renta. Es decir, que si vendes algo en 1000, tus servicios en 1000, o lo que sea, debes cobrar el 21% para dárselo al gobierno. Nunca lo debes pagar, solo lo debes recolectar. Pero si no lo cobras, tendrás que absorberlo. Es decir, de 1000 el gobierno asumirá que incluye IVA y te lo deducirá de tu ganancia de 1000. Así que tenemos la cuota de autónomo, el IRPF, que es una retención, el impuesto sobre la renta, que es el pago final, y la aportación del IVA que hemos recolectado. Estas son la mayoría de los gastos que tiene un autónomo con la fiscalidad. Luego tienes un montón de gastos personales que, bueno, es otro tema. Antes de terminar la parte del dinero, quiero contarte algo positivo. Si te vas a dar de alta como autónomo por primera vez o no te has dado de alta en los últimos 3 años, hay buenas noticias. Existe algo llamado la tarifa plana. La tarifa plana significa que pagarás simplemente 80 euros el día de hoy, en el año 2023, es así. Pagarás 80 euros durante los primeros 12 meses y los podrás extender siempre y cuando no recibas tanto dinero como para superar el salario mínimo interprofesional, 12.000 euros. Otra cosa positiva de darte de alta por primera vez es que puedes tributar la retención del IRPF al 7%, es decir, solamente te retendrán el 7% de lo que factures. Pero cuidado con esto, si al final de año significa que has facturado mucho, quizá tengas que pagarle muchísimo más a Hacienda, porque recuerda, es simplemente una retención, no es el pago real del impuesto. Si has llegado hasta este punto y aún quieres darte de alta como autónomo, te felicito, me gusta tu actitud. Así que te diré todos los pasos dónde debes darte de alta y por qué debes darte de alta. Número 1. La Seguridad Social. La Seguridad Social es el organismo que te cobrará cada mes una mensualidad, de 230 hasta 500. Si eres autónomo por primera vez o tienes 3 años sin ser autónomo, te cobrará 80. ¿Qué se hace con este dinero? Este dinero va destinado a tu jubilación y a servicios sociales que brinda la Seguridad Social. Número 2. Debes darte de alta en Hacienda. Hacienda es el organismo que recauda los impuestos, es decir, ellos son los que estarán al pendiente de la retención del IRPF, la aportación del IVA y la declaración sobre la renta al final del año. Número 3. Debes darte de alta en una mutua. La mutua es quizá la más inocente de todas. Ella no te costará dinero al mes en la mayoría de los casos y trabaja en conjunto con la Seguridad Social. La mutua es algo así como una póliza de seguro social extendida. El gobierno te da la capacidad de decidir el organismo al que quieres pertenecer. Puedes elegir entre algunas mutuas, todas tienen casi los mismos beneficios, pero finalmente puedes elegir cuál te guste más. Si llegado a este punto estás teniendo la brillante idea de no pagar impuestos o evadir los impuestos o crees que pagamos mucho como autónomos, déjame decirte algo, no eres el primero. Así que vamos a la mejor parte, cómo evadir los impuestos. Número 1. No lo hagas. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo haga? Pues sí. Aquí es la parte donde te voy a dar un par de consejos. ¿Por qué no debes evadir impuestos si suena tan lógico? Bueno, recuerda que en España y en muchos otros países tu salud financiera se mide por la declaración sobre la renta. Escúchame bien, porque sé que tienes ganas de evadir impuestos. Yo también las tengo. Pero es contraproducente para nosotros, emprendedores jóvenes, porque realmente nos estamos haciendo un daño a futuro. Y aquí te explico por qué. Tu capacidad para adquirir deuda depende netamente de tu declaración sobre la renta. Así que si tu negocio es lucrativo y planeas escalar en este negocio, la capacidad para adquirir deuda será un factor fundamental en tu éxito. Es decir, si tienes un negocio que está siendo muy lucrativo y quieres expandir, franquiciar, montar una segunda sucursal o lo que sea, necesitarás dinero.
y este dinero te lo pueden dar los bancos a un interés bastante razonable. Pero si has estado evadiendo impuestos, no tendrás la habilidad para adquirir deuda. Estarás cambiando algunos euros cada mes por la capacidad de crecer como profesional. Número 2. La capacidad de comprar una vivienda. Igual que pasa con la capacidad de adquirir deuda, esto es más o menos lo mismo. En España, aproximadamente una hipoteca no puede superar el 40% de tu salario total. Si tú le has estado diciendo a Hacienda, al gobierno, y en tu declaración sobre la renta aparece que ganas simplemente 800 euros para pagar menos, ¿qué clase de vivienda podrías comprar con el 40% de 800? ¿No sería mejor disponer del 40% de 2.000 o de lo que realmente factures? Entonces, si realmente quieres comprarte una casa, paga tus impuestos. Número 3. La posibilidad de demostrarle a algún inversor que tu negocio es lucrativo. Si planeamos adquirir financiamiento privado, es decir, no yendo al banco, él verá nuestros libros y nuestra declaración sobre la renta. Nuestra declaración sobre la renta es la que determina cuánto dinero ganamos. Y nuestra capacidad para crecer nuevamente con capital privado se verá afectada por mentir para tener un poco más de dinero al momento. Recuerda, todo bien a futuro requiere un sacrificio inmediato. Y por último, si tu negocio depende de evadir impuestos, entonces no tienes un negocio lucrativo. No se sostendrá sobre el tiempo y podrá tener consecuencias. Digamos que te sales con la tuya el primer año, el segundo y el tercero, y te acostumbras a un ritmo de vida que te permite solamente no pagar el IVA o solamente mentirle al gobierno sobre cuánto dinero ganas. ¿Qué pasa cuando te descubran y te multen? ¿Qué pasa cuando se pongan más estrictos y revisen más cosas? ¿Tu negocio se va a la quiebra? ¿Tu estilo de vida disminuye? Así que, si quieres tener un negocio exitoso, poder expandir, poder adquirir deuda, coches, casas, viajes, y si quieres que tu negocio se sostenga en el tiempo, por favor, paga tus impuestos. Si te ha gustado este video, si te ha parecido interesante, has aprendido algo o te ha parecido entretenido, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Hasta luego.